Hola a todos, mi nombre es Abigail Flores. Hoy hablaremos sobre la dictadura de Rojas Pinillas, quien gobernó entre 1953 y 1957. Para ello entrevisto a Diego Marín, quien nos compartirá su conocimiento y su experiencia entre este periodo. Diego, ¿qué recuerda o qué ha escuchado sobre quién fue Gustavo Rojas Pinilla? Bien, Gustavo Rojas Pinilla inicialmente se presenta como una respuesta. Era la esperanza de una sociedad enmarcada en una crisis de violencia que se había desatado luego del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en el 48 y que había conducido a un gobierno conservador del presidente Laureano Gómez. ¿Qué ocurrió? Que este presidente presentó múltiples quebrantos de salud, lo que le impidieron seguir con su gobierno. En ese momento hubo un delegado de su parte que la gente mantenía igual la inconformidad y Rojas Pinilla, que ya venía haciendo una carrera militar importante, controló la crisis del mismo Bogotazo en la ciudad de Cali en el 48 y pasó a ser incluso jefe de las Fuerzas Armadas, asumió de un golpe de estado pacífico en el 53, asumió como presidente de la República. La promesa es que esta transición con un gobierno militar daría paso a unas elecciones democráticas, pero que a su vez pusiera fin al conflicto armado. ¿Sí? Que se estaban presentando revueltas en todo el país, habían diferentes grupos guerrilleros, habían grupos comunistas que habían, digamos, llevado a la sociedad a una crisis en la que un líder militar sería una respuesta a ella y podría controlar los diferentes disturbios que habrían en el país. Entonces así inicia Rojas Pinilla asumiendo el mandato en Colombia, pero posteriormente ya te comentaré que las esperanzas no llegaron a buen término. Digamos que poco a poco fue pasando lo que en otros países latinoamericanos ocurría con los dictadores. Usted habla de dictadores. ¿Por qué se considera este gobierno una dictadura? Bueno, una dictadura básicamente es cuando una persona concentra todas las ramas del poder en sí misma. Hay una especie de autocracia, hay una especie de régimen en el cual la persona toma todas las decisiones, ¿sí? En este caso, en América Latina hubo dictaduras militares y la de Rojas Pinilla no iba a ser una excepción. Una vez él asume el poder, como esa promesa, como te decía, para terminar el conflicto, empieza a tomar acciones represivas, cierra periódicos, reprime huelgas estudiantiles a través de la violencia, porque esa era la forma persuasiva, era por medio de las armas. Entonces, poco a poco esos sectores que veían en él, incluso tenía simpatizantes tanto del Partido Liberal como Conservador, esos sectores que vieron en él esa esperanza de cambio, esa transición democrática, esa manera de devolverle al país el orden, terminaron siendo incluso reprimidos. Para ese momento tenía lugar la Guerra Fría también en el mundo, lo cual en Colombia no fue la excepción. Empezó a adoptar estrategias de persecución hacia partidos comunistas, ¿sí? Y a imponer casi de manera caprichosa medidas populistas, como todo dictador militar que quiere contar con el apoyo del pueblo, pero también medidas caprichosas, como una anécdota en enero del 56, cuando su hija fue abucheada en la Plaza de Toros Santa María. En ese momento, Rojas Pinilla, para el siguiente domingo, infiltró en la Plaza Santa María a muchos agentes del servicio, digamos, de inteligencia colombiano para ese momento, los cuales una vez identificaron nuevamente este tipo de protestas de la gente, empezaron a lanzar a esas personas desde las tribunas y a causarles heridas, reprimirlos, llevarlos detenidos e incluso se habla de que hubo muchos muertos que fueron desaparecidos, fueron llevados a tumbas anónimas. Entonces ya ahí empezaba ya la decadencia, empieza esa dictadura a decaer y ya te iré comentando también cómo alcanza ese punto máximo y esa decadencia, esta dictadura inesperada de Rojas Pinilla. Bien, Diego, ¿qué aspectos positivos o negativos se destacan de su mandato?
Bueno, la verdad es que los aspectos positivos de Rojas Pinilla, aunque muchos los aplauden, se puede decir que eran más unas medidas populistas. ¿En qué sentido? O sea, él quería vender la imagen de hombre incluyente, como por ejemplo en la constituyente, donde él quería legitimar su mandato, incluyó el voto femenino, ¿sí? Como una forma de ganar apoyo popular. Imagínate, las mujeres representaban un porcentaje de casi, como siempre se ha mantenido, del 50% de la población del país. Entonces, al garantizarle el voto a la mujer, pues se apropiaba del apoyo de muchos sectores, al igual pues que generó amnistías. La amnistía viene siendo como un perdón político a las personas que se habían alzado en armas antes. Trajo la televisión a Colombia, ya sabemos el poder de manipulación y de entretenimiento que tiene este artefacto. Él fue pionero, trajo la televisora nacional. Entonces, hubo avances significativos en materia económica, de infraestructura. También se garantizaron ciertos derechos laborales. Costó mucho con el apoyo de sindicatos y movimientos obreros, pero nunca se sabe si hubo buena fe en todas estas medidas, porque siempre estas acciones de apoyo popular iban encaminadas como una estrategia de perpetuarse en el poder. Okay. Diego, una última pregunta. ¿Cree usted que este hecho influyó cómo las comunidades vivieron la violencia política en esa época? Por supuesto, porque fíjese que el periodo de la violencia, la mayoría de historiadores lo marcan entre el 48 y el 58, y Rojas Pinilla se apropia de gran parte de ese periodo, ¿sí? Y aunque a nivel central, en Bogotá se apaciguaron los conflictos, ya que estas personas tenían como más contacto con la vida política pública nacional, en los territorios, en las provincias, aquí en Santander, en zonas de Antioquia, un poco más retiradas de ese gobierno centralizado, el conflicto se mantuvo, y también se mantuvieron las protestas, se mantuvo la represión a esas protestas, y es lo que da lugar al fin de la dictadura de Rojas Pinilla, porque pasa que ya en el año 57, cuando todos los sectores, los empresarios, los partidos políticos, los movimientos estudiantiles entran en huelga, en ese mayo del 57 le paralizan el país a Rojas Pinilla, prácticamente lo dejan sin salida. El mismo ejército le retira su apoyo, y al verse él en esa situación, pues ese 10 de mayo del 57 él renuncia al poder y delega a una junta militar para que organice las elecciones. Ese mismo año pues ya se hablaba se hizo un plebiscito para autorizar la creación del Frente Nacional, que es otro acontecimiento importante, donde ya los liberales y conservadores entraban a dividirse el poder. Entonces esa junta militar pues se encargó de organizar todo el proceso para el plebiscito y las elecciones, para que ya iniciaran los mandatos alternantes entre conservadores y liberales. Y así finaliza Rojas Pinilla, y bueno, de ahí en adelante él siguió haciendo política de manera como una tercera fuerza independiente, pero pues no prosperó y no pudo regresar al poder. Muchas gracias por compartirnos su conocimiento, Diego. Esta información nos ayuda a comprender cómo hechos históricos como la dictadura de Rojas Pinilla han marcado no solo la política, sino la vida social y emocional de Colombia. Muchas gracias a ustedes. Vale.